Léalo conmigo, le va a aparecer en pantalla. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Diga conmigo, lugares secos. ¿Y qué anda buscando este espíritu inmundo? Busca reposo, pero no lo halla. Entonces este espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Va a decir conmigo la iglesia: desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá. Lea conmigo esta última porción, por favor, iglesia. Así también acontecerá a esta generación que, dígalo de nuevo, así también acontecerá a esta generación mala. Quiero explicarte algo del movimiento del mundo espiritual satánico, cómo operan. Y lo primero que te tengo que decir es que la Biblia nos registra que en el cielo hubo una gran rebelión de los ángeles. Había un ángel que tenía unas cualidades especiales, tal vez más que otros, porque nos dice Génesis 1 que cuando ese ángel fue expulsado del cielo tenía unas cualidades mayor que otros. No refiere en Génesis 1 a otros ángeles, sino a otros animales. Dice: la serpiente era más astuto que todos los demás animales. En esa serpiente estaba condensado un espíritu que es el espíritu de Lucifer. Y Lucifer, antes de ser Lucifer, se llamaba Lucero, luz de la mañana. Era un ángel encargado de la administración del cielo, de la conformación de huestes celestiales. Pero también se dice que era un hombre, era un ángel, un ser que tenía capacidad de adorar como ninguno otro lo hacía. Dice la escritura que cuando Lucero, el ángel Lucero, adoraba, su palabra, su nombre Lucero viene de luz. Era el ángel de luz, por eso se le llamaba el ángel de luz. Y dice que cuando este ángel adoraba, sus vestiduras se prendían e iluminaban el firmamento del cielo. Increíble. Es decir, uno de los motivos por donde se podía conocer que el lucero estaba adorando es que se iluminaba el cielo. ¿Quieres saber que cuando tú y yo adoramos se ilumina la tierra? Y Dios dice: en ese sector me están adorando, porque su adoración se convierte en luz, se convierte en fuego, se convierte, ilumina el cielo. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero dice que por la rebelión de estos hombres, por la rebelión de estos ángeles, especialmente Lucero, fue expulsado del cielo. Y dice que este ángel Lucero tenía una capacidad extraordinaria de hablar, tenía un gran liderazgo en el cielo, tanto así que tuvo la capacidad de convencer a la tercera parte de los ángeles de que desistieran de adorar y de servir al trono del cielo, al trono de Dios, y formaran un trono paralelo donde levantarían un falso movimiento de adoración para ellos. Cuando Dios se entera de este complot, los expulsa del cielo a Lucero y a la tercera parte de los ángeles. No podemos precisar la cantidad, pero la tercera parte de los ángeles es algo impresionantemente grande. Dice la palabra del Señor, e indicios de esto, y quiero no profundizar porque se nos iría muchísimo en la predicación, pero dice que estos ángeles fueron cortados por tierra. Algunos vinieron a la tierra, otros al fondo de la tierra, pero una gran parte de ellos, y los más poderosos, los de mayor jerarquía, se quedaron en algo que la Biblia denomina el segundo cielo. Nosotros denominémoslo así fácil, según la Biblia. Hay un primer cielo. El primer cielo es la atmósfera, estratosfera. Segundo cielo, donde el apóstol Pablo dice que son los lugares celestiales. Es una atmósfera entre lo que es el cielo que nosotros vemos de la tierra, y un segundo nivel, y un tercer nivel que es el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Estamos aquí, me va siguiendo. Entonces estos ángeles fueron expulsados, y muchos de ellos, más que todos los de alta jerarquía, se quedaron en el segundo cielo, es decir, se quedaron en las atmósferas celestes. Pablo lo identificó, se le reveló, y él dijo que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, es decir, contra muchos ángeles que quedaron atrapados allí en el segundo cielo. Y él dice: en las atmósferas celestes.
Tendremos tanto poder en la tierra cuando adoramos, cuando oramos, cuando nos congregamos, que el poder de la oración de los hijos de Dios en la tierra, la guerra espiritual, afecta a los cielos, el segundo cielo, y los ángeles se detienen. Estos ángeles caídos se detienen, estos demonios se detienen. Te digo esto para que entendamos contra qué y contra quiénes estamos luchando. Pero muchos de estos demonios llegaron a la tierra, muchos de estos demonios, en estos estudios que hemos podido hacer de demoniología, encontramos muchos demonios en donde habitan en cavernas, en lugares, en montañas. Otros habitan en los valles, y son seres que, como fueron expulsados del cielo, no encuentran ningún tipo de reposo. Un ángel caído, es decir, un demonio, para que tenga algo de reposo, tiene que buscar un cuerpo humano o un cuerpo de animal. Un ser vivo es el lugar donde un espíritu atormentado encuentra más tranquilidad. Cuando están fuera de un cuerpo, se atormentan de una manera tremenda que tienen que buscar sí o sí dónde vivir. Estamos aquí, ¿me está siguiendo, iglesia? Regáleme un amén. Jesús nos explica algo en el capítulo 12, versículo 43 al 45, que lo acabamos de leer. Y son las palabras de Jesús, que dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos. Diga conmigo, lugares secos. Y él busca esos lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. Aquí Jesús nos está enseñando algo. Gente que ha recibido liberación, gente que ha sido lavada por el poder de Cristo, de la sangre de Cristo, que estaba en pecados en el mundo, pecados de concupiscencia, borracheras, orgías, maldicencias, blasfemias, y ha sido entregado su vida a Cristo. Cristo le lava. Y también la palabra del Señor dice que cuando Cristo nos lava, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos lava, nos limpia y deja la casa limpiecita, linear clear, lo deja súper limpio. Entonces la deja limpia porque a partir de ese momento el Espíritu Santo es el que va a habitar dentro de nosotros. No obstante, la palabra dice: somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto templo del Espíritu Santo hay acá? Quiero que lo oiga el infierno y que lo escuche el cielo. Soy templo del Espíritu Santo. Pero Jesús nos está dando algo, una enseñanza. Esta enseñanza no es para el mundo pagano. ¿Qué es el mundo pagano? Cuando hablamos de un impío, de un pagano, en la raíz paganus del latín quiere decir persona que resiste el evangelio, que no es simpatizante el evangelio, que desecha el evangelio. Y ese es el mundo que conocemos, ese mundo de allá afuera, ese mundo de pecado, de perversión, de excesos, de borracheras, de orgías, de muertes, de sangre. Pero esto que Jesús está hablando aquí no era dirigido para ese mundo pecador que todavía no conoce a Jesús. Esa era una enseñanza para los hijos de Dios, una enseñanza para el pueblo de Dios. Estamos aquí. Ahora, escucha esto. Jesús nos dice que cuando un espíritu sale de un hombre, este espíritu dice: yo me voy ahora, pero yo volveré. Pero para esto hay unas condiciones extraordinarias. Dice, versículo 44, ¿me regalas el 44? Entonces dice este demonio: volveré a mi casa de donde salí. Lo primero que encontramos aquí es que el diablo a usted, por más libre que sea en la sangre de Cristo, no lo da por perdido. Él dice: yo tengo que volver a esa casa. Pero para que un demonio vuelva a entrar a esa casa, necesita tres condiciones. Número uno, encontrar la casa desocupada, vacía y ordenada. ¿Quién es el único que puede lavar nuestras vidas con su preciosa sangre? Jesús. Entonces el demonio entra, llega a una casa, llega a una vida. Pero si esa vida está llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, ese demonio no tiene autoridad legal para entrar. Pero si la encuentra desocupada y la encuentra vacía, entra, pero hay un agravante. Versículo 45 dice que entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, otros 7 demonios peores que los de que él, y entran allí y moran. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero yo quiero que usted lea conmigo esto. Diga conmigo: eso le pasará a una generación con un nombre específico, a una generación mala y adúltera. Diga conmigo: mala y adúltera. Y le digo lo de adúltero porque vamos a entenderlo más adelante. Yo le contaba el primer servicio. Recuerdo que vivía en una unidad residencial en el año 1994, recuerdo. Y vivíamos en un conjunto residencial al norte de la ciudad con papá, mamá, los hermanos. Y recuerdo que iban a hacer otro proyecto de vivienda. Y entonces
aquí en Colombia, no sé en tu país como le digan, pero aquí hacen algo que se llama el apartamento modelo. Y es una maqueta del apartamento donde tú puedes entrar y es una réplica exacta de lo que van a construir. Entonces la gente va y mira los dormitorios, mira la sala, la cocina integral, los pisos, dice, wow, esto me gusta, y la vista, y esto va a quedar así. Y ese apartamento modelo lo tumban cuando ya se construye el proyecto. Estamos hablando el mismo idioma. Entonces, recuerdo que en el año 94, yo tenía por allá unos 15 añitos, creo, 16 años. Y para nosotros lo más intrépido es que ese apartamento modelo, cuando comenzaron a construir el proyecto, el apartamento modelo lo cerraron y no lo volvieron a mostrar porque ya habían vendido todo el proyecto. Pero habían dejado una ventana abierta. Y entonces para nosotros era muy intrépido, los chicos del conjunto, entrarnos al apartamento modelo, correr las cortinas o las persianas, y entrábamos y nos sentíamos los más intrépidos porque habíamos entrado al apartamento modelo. Y entonces entrábamos y había salas, había camas, estaba todo esto, y nosotros eso compramos paquetes de fritos y hacíamos, mejor dicho, comelonas. Ahí nos sentíamos más intrépidos, y nosotros que decíamos que no nos descubra el celador, porque le dicen a nuestros papás. Pero poco a poco ese apartamento modelo ya no eran los chicos del conjunto que entrábamos, sino comenzaron a entrar habitantes de calle a robarse las cosas, y ese hermoso apartamento modelo que era para la venta después se tornaba en un lugar oscuro lleno de grafitis. Comenzaron a consumir fue drogas, a dañar todo, a robarse todo, y así quedó. Te digo este ejemplo porque eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Si las ventanas hubieran estado bien cerradas, si hubiese un guardia ahí adentro, si hubiese gente, nosotros nunca, o las personas nunca hubieran podido entrar a ese apartamento modelo. Pero pudimos entrar porque estaba ¿qué? Vacío. Pero ¿cómo estaba? Ordenado, bien construido. Y te digo este ejemplo porque esto es lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando un demonio viene, pero no encuentra a nadie dentro de esa casa, tiene ese orden legal de entrar. Dice, como está desocupada, puede entrar. Ahora, ¿por qué un espíritu inmundo vuelve a invadir una vida? Expliquémoslo. Número uno, la palabra de Dios dice que estos demonios andan por lugares secos. Diga conmigo, el lugar predilecto para vivir los demonios son los lugares que secos, es decir, solos, deshabitados, despoblados. Aquí hay un agravante. ¿Cómo lo podemos asociar con lo que estamos hablando? Cuando un demonio viene a una vida, pero no encuentra llenura del Espíritu Santo, sino esa vida vacía por causa de que se renunció a la fe, o ya no se busca con tanta intensidad a Dios, y el templo del Espíritu Santo se ha venido deteriorando, ese demonio dice, puedo entrar porque está vacío. Estamos aquí. Entonces, ¿por qué vuelve un demonio? ¿Por qué los demonios vuelven? Porque ellos no se rinden a pesar de que alguien haya experimentado una liberación y haya experimentado el poder de Dios en su vida. Número uno, si no mantienes tu relación con Dios, si tú te vas alejando de la presencia de Dios, si las cosas del mundo van reemplazando sistemáticamente la presencia de Dios, tu vida se va secando. Alguien que diga amén. Entonces cuando llega el demonio, ve la ventana abierta y dice, ¿puedo entrar? Buenas, ¿hay alguien aquí? Y como no hay una voz que diga soy el Espíritu Santo, no puedes entrar, está lleno. Entonces él entra con 7 peores demonios de los que se fue. Número 2, dicen que estos espíritus no tienen reposo. Por esa razón hay gente que cuando ya se vuelve a endemoniar, se vuelve peor que su primer estado. Dice que si alguien tenía un demonio de amargura, ahora es demonio de amargura, de chisme, de murmuración, de laxivia. La gente se va empeorando. No sé si lo estamos entendiendo. Entonces vienen 7 peores. Y como estos demonios no tienen reposo, entonces la persona que alberga esos demonios tampoco tiene reposo. Número 3, esto de ocupada, barrida y adornada quiere decir que fue gente que algún día tuvo una relación con Dios. Por eso Jesús, mi hermano, no está hablando del mundo pagano, del mundo de allá de afuera, de los condenados. Está hablando a la iglesia, y ya le voy a explicar porque voy a ser breve, voy con un segundo segmento y termino. Pero escuche esto, él está hablando de ese mundo espiritual. Número 3, ¿cómo estaba la casa? Desocupada, digan conmigo, desocupada, barrida y ¿qué? Adornada, porque algún día habitó la presencia de Dios y te dejó la casa limpia. Quiere decir gente que fue liberada por Dios, que le sirvió a Dios, pero no tuvo ni permaneció en una comunión con Dios y lo dejó todo. Número 4,
llama y se arrastra consigo otros 7 espíritus que también andan buscando reposo y los convida a esa vida. Y número 5 y último, dice Jesús que eso le acontecerá a una determinada generación. Diga conmigo, generación mala y adúltera. Otra versión dice generación perversa. A esta generación no son los impíos, son los excreyentes. Y aquí es donde más terrible viene esto de la enseñanza de Cristo, cuando Él dice, una persona que tuvo la presencia pero descuidó la presencia es propensa a que 7 espíritus peores vuelvan a habitar dentro de esa vida. El eje central de esta predicación es cómo mantener, diga conmigo, cómo mantener mi casa llena de la presencia de Dios. Porque el diablo tiene orden legal si la casa está desocupada. Ahora, en Mateo 12, 38, 42, Jesús dice lo siguiente. Mira, léele conmigo, sígueme allí en la lectura. San Mateo 12, versículos 38 al 42 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos. Jesús estaba predicando esta palabra, pero cuando dice esto de los 7 demonios, ¿qué pasa? Le responden escribas y fariseos. ¿Quiénes? Antes de continuar, te quiero decir que los escribas y los fariseos no eran demonios. Hasta las tejas aplauden acá. Escucha bien, los escribas eran los que transcribían la ley, eran doctores de la ley, eran los que tenían acceso a los rollos del Corán, a la ley mosaica, a toda la lectura, eran los que predicaban en las sinagogas. Y los fariseos eran autoridades espirituales y políticas, eran hombres de renombre, eran personas que tenían toda la autoridad para predicar la palabra, para enseñar, para abrir y cerrar las sinagogas. Y ellos van a Jesús después de que escuchan esto y le dicen lo siguiente. ¿Me está siguiendo en la lectura? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Jesús les respondió y les dijo: solo la generación mala y adúltera. ¿Cómo se llama esa generación? Es la que demanda señal. Pero no le será dada señal sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra los 3 días y las 3 noches. Versículo 41: y los de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur, no la narconovela sino la reina de Saba, se levantará en el juicio contra esta generación, la generación mala, perversa y adúltera. ¿Estamos aquí? Se levantará la reina del sur, la reina de Saba, y también condenará, porque ella pagó un precio muy alto por escuchar las palabras de la sabiduría del rey Salomón. Entonces, varias cosas. Número 1, Jesús le dice a los escribas y los fariseos: señores, ustedes superitaron, o podemos decir condicionaron más bien, su relación con Dios a la medida de lo que Dios les da. Este es una especie de cáncer que hay en la iglesia. Y no se imagine solo la iglesia Ministerio Internacional de Adoración, me refiero al cuerpo de Cristo. Gente que está dispuesta a servirle a Dios con base a lo que Dios me dé. Si Dios me bendice, yo le sirvo. Si Dios me da finanzas, yo le sirvo. Si Dios me da lo que yo le pida. Y cuando no me da Dios lo que yo le pido a mi tiempo, a mi momento, entonces renuncio a la fe. Jesús estaba diciendo: solo la generación mala es la que demanda una señal. Es decir, los fariseos y los escribas le querían decir a Jesús: es que todavía no nos comemos ese cuento de que tú eres un rey. No tienes pinta de rey. ¿Qué de bueno puede salir de Belén? Nosotros dudamos que seas un rey. Entonces haz algo para que nosotros creamos. Diga conmigo: no tentarás a Jehová tu Dios. Y esa es la posición muchas veces de la iglesia. Si Dios me da, yo le sirvo. Si Dios me bendice, entonces ya no le servimos a Dios, ya no buscamos a Dios conforme al deseo del corazón, sino conforme al capricho del corazón. Esta generación Jesús la llama mala y adúltera, y ya le voy a explicar más adelante. Ahora él dice: señores, a esta generación mala y adúltera se van a levantar 2 dimensiones. Número 1, Nínive. Y aquí le voy a explicar algo, ya voy terminando.
Nínive era una ciudad antigua de la antigua Mesopotamia, era la capital de Asiria. Asiria fue un enemigo constante de Israel. Uno de sus reyes más reconocidos, el rey Sargón II, fue un hombre que maltrató duramente cuando Israel pecó, prevaricó en pos de otros dioses. Dios utilizó a Siria para hacer caer en razón a Israel de su pecado. Asiria y su capital Nínive, los ninivitas, eran gente que cuando invadían una ciudad, dice que abrían el vientre de las mujeres embarazadas, sacaban el feto y estrellaban el feto contra los muros en señal de respeto. Así actuamos a los que no nos cumplan. Y entonces Dios le dice a un hombre, un profeta llamado Jonás: ve y predica a Nínive y dile que se arrepientan, porque yo voy a perdonar su pecado. Entonces el profeta Jonás dice: perdón, WhatsApp, ¿qué pasa? Que vaya yo y le predique a mis archienemigos. Señor, si los ninivitas mataron mi familia, los ninivitas violaron a mi familia, los ninivitas quemaron mi casa, ahora pides que yo vaya y les diga que es que tú los vas a perdonar. No, Señor, yo no iré. Bueno, esa es la verdadera historia de Jonás. Jonás no se fue porque fuera un rebelde sin causa. Jonás tenía una herida muy grande porque los ninivitas y los asirios habían matado brutalmente, habían hecho un daño extraordinario a la familia del profeta Jonás. Pero Dios le había dicho: ve y predícales del perdón. Estamos aquí, estamos entendiendo. Entonces usted ya se conoce la historia. Entonces él dice: no, pues no voy a ir, porque yo no le voy a hablar a esos matones asesinos, porque ellos mataron a mi familia, violaron mi familia. Yo no soy el que voy a hablarles de perdón a estos asesinos. Y usted ya sabe cómo termina la historia. Jonás terminó obedeciendo. Pero escuche esto: ¿por qué Jesús lo coloca? Por ejemplo, él dice: a esa generación que desprecia la presencia, que condiciona su relación con Dios con base a lo que Dios le dé y no por lo que Dios es, se va a levantar la generación de Nínive y la va a juzgar. Es decir, lo que Jesús estaba hablando es: los ninivitas, aunque eran unos salvajes, unos trogloditas asesinos, ellos escucharon el mensaje y se arrepintieron. Dice que todos los ninivitas regaron silicio en su cabeza y se arrepintieron y dijeron: el Dios de Israel sea nuestro Dios. Y sabes que no le costó mucho al profeta convertir esa ciudad. ¿Por qué? Porque escúchame esto: el mundo perverso que tú y yo vemos allá, el mundo perverso de sicarios, de vendedores de drogas, de prostitución, de corrupción, de homosexualismo, de lesbianismo, de perversión que está allí, ellos están gritando a los cuatro vientos que venga el profeta y les hable de Cristo y se los presente. ¿Por qué? Porque es más fácil convertir a un pecador que a un resabiado en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto. Coloca el ejemplo la reina del sur. Estamos hablando de la reina de Sabá, una siro-fenicia, o tal vez otros dicen que era etíope. Y esta mujer era una reina de otro país. Su Dios no era el Dios de Israel, pero ella había escuchado la sabiduría de Salomón y dijo: yo quiero conocer las palabras de Salomón y quiero conocer al Dios de Salomón. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que alistó 49 camellos repletos de oro. Oh, aleluya, la ofrendita de esta mujer para honrar la sabiduría del pastor. ¿Cómo nos cuesta a la iglesia honrar a nuestras autoridades? Así que honran a sus autoridades. Señor, estoy esperando mis 3 camellitos este 2025. 49 camellos repletos de oro, solo por honrar la palabra de un hombre de Dios. Wow. Y dice que vino desde los confines con una poderosa ofrenda. Y cuando llega ante Salomón le dice: he oído de tus palabras, he oído de tu sabiduría y quiero escucharla. Y dice que cuando Salomón comenzó a predicarle, comenzó a hablarle de su Dios, de las riquezas que les había dado, dice: ciertamente no era una mentira, tu Dios está contigo. Y lo honró con miles de millones de dólares en ofrendas. Porque es más fácil honrar a los que no tienen a Cristo. Allí ellos están sedientos, ellos quieren escuchar la palabra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Usted y yo tenemos buena palabra, un lugar de adoración, tenemos una congregación cerca a nuestra casa, cerca a la Biblia para que no haya discusiones, cerca a la presencia de Dios, pero la reemplazamos tan fácil. Es tan fácil desechar la presencia de Dios que esta generación se convierte en una generación mala y perversa, y su vida
comienza a secarse, y allí es donde los demonios vuelven 7 veces peores a la casa. ¿Alguien está escuchando eso? Entonces Jesús llama a esta generación adúltera. Diga conmigo, adúltera. La palabra adulterio significa lo siguiente en griego. La palabra adulterio tiene dos inicios, dos palabras claves. Una es ulter y la otra es alter. Esta palabra ulter o esta palabra alter significa otro más. Diga conmigo, otro más. Y se desglosa en otra palabra que es erum, adulterum, que significa el que está cerca de otro. Eso es adulterio. Y Jesús llama a esta generación generación adúltera. ¿Por qué? Porque es una generación que se acostumbró: el que me dé más bendición, a ese adoraré. ¿Por qué hay altares poderosos en nuestra nación? Porque nuestra nación fue vendida a los altares. El altar que me fije en el poder, el altar que me dé fuerza, el altar que me añada vida, el altar que me dé fama, reconocimiento, a ese altar adoraré. Famosos cantantes y actores derraman sangre de niños para permanecer vigentes en la pantalla del cine, para permanecer vigentes en los escenarios musicales. Derraman sangre en países de África. Me enteré de algo brutal, y no voy a decir que es un pastor, gente que se llenó de demonios, pero vamos a decirlo de la siguiente manera: pastores que derraman sangre de niños, viajan a África, derraman en altares sangre de niño para que sus iglesias crezcan y se vuelvan famosas en los Estados Unidos. Esa es la generación adúltera. Si tú no me bendices y me cumple mis caprichos, hay otro que lo puede hacer. Y esta enseñanza iba dirigido a ellos. Esto no era para los de allá, eso no era para el sicario, para el brujo, el hechicero. Es para aquellos que comenzaron a jugar con la gloria de Dios, aquellos que comenzaron a condicionar la presencia. Si tú me bendices, yo te sirvo. Si tú me bendices, yo voy a la iglesia. Si me das algo, entonces yo lo creo. Es el montón de gente que viene a la iglesia, recibe un milagro, pero no la vuelves a ver porque venían condicionando su relación. Esa es, perdóneme, le voy a decir, pero así lo dice la palabra, es una generación adúltera. Se postran ante el primer Dios que los bendiga, se postran ante el primer Dios que les da algo. No, hermanos, esto se llama adulterio espiritual. Estar al lado de, con otro de, al lado de, cerca de. Dios no quiere que tú compartas su gloria. Dios te quiere para ti, para Él, porque Él dijo que tú eres de su exclusiva posesión, que tú eres una nación santa, pueblo real, reyes y sacerdotes. Es más, la palabra dice que Él es un Dios celoso de sus hijos. Dígale al que está a su lado: Dios no quiere mucho de ti. Vamos a ver por aquí, dígaselo: Dios no quiere mucho de ti. Dios quiere todo de ti. Oh, yo ya le he dado mucho a Dios. ¿Te parece mucho lo que le damos? Oh, 2 servicios en la mañana, ¿te parece mucho? O el viernes, pastor, ¿te parece mucho? Oye, el salmista dijo: gastaré mi vida en Él, gastaré mis años, mis horas. Oye, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no? Él tiene que levantar una voz profética en este tiempo, porque estamos viviendo en el tiempo de una espiritualidad profana, una espiritualidad adúltera que se inclina ante el primer Dios que le bendice. Yo le voy a hacer una pregunta, y por supuesto usted no me la tiene que responder a mí, porque no soy un cura para que se confiese. Pero si yo le pregunto a muchos aquí: ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Te van a colocar dioses. Es que mi esposo, es que los niños, es que mi abuela, es que llegó mi mamá, es que llegó mi amigo, el partido de fútbol, la ciclovía. Y esos dioses te dan felicidad, esos dioses satisfacen tu ahora. Y entonces Dios dice: generación adúltera. Y entonces vamos perdiendo la presencia. Y cuando vuelven los demonios, si ven un espacio, dice:
viene con 7 demonios peores. Hermanos, no hay nada peor que un cristiano endemoniado, porque es fruto no de Satanás, es fruto de su abandono a la presencia. ¿Alguien me está escuchando? En Colombia hay un vacío de la presencia que la iglesia puede llenar, porque como iglesia oramos, como iglesia clamamos, como iglesia intercedemos. Colombia se va llenando de la gloria de Dios. Los departamentos de Colombia se van llenando de la gloria de Dios. Los municipios de Colombia se van llenando de la gloria de Dios. Oye, déjame decirte algo: a la medida que tú levantes tu voz, tu altar va a hablar más fuerte que los altares del mundo. ¿Alguien me está entendiendo esto? El peligro más grande no es el infierno ni es Satanás. El peligro más grande es una iglesia en silencio. Estamos con los pastores de la ciudad y de repente mandan: vamos a orar porque el presidente está en la Sierra Nevada haciendo brujería. A mí eso no me da miedo. Un indiecito endemoniado no me da. ¿Sabe qué me da miedo? Un indiecito que no levante su voz profética. Eso me da pavor. Vamos a ayunar. No puedo. Vamos a orar. No puedo, pastor. Tengo que satisfacer al jefe. Tengo que satisfacer mi empresa. ¿Cuánta gente Dios me ha utilizado para darle palabra? Dios te va a dar tu casa, como se lo dijo a Pedro en el primer servicio, que antes de un año van a comenzar a ver proyectos, porque Dios les va a dar su casa propia. Pero tú vas a ver este joven aquí adorando, así Dios le entrega un palacio, porque yo sé que los que tenemos ADN de Cristo en ministerio mía, no cambiamos las riquezas por la gloria no cambiamos la gloria de Dios por las riquezas, la fama por las riquezas. No. Aquí lo más importante es: Señor, si tú no estás, no seguiremos. Si tú no estás, yo no avanzo. Si tu presencia no está, llévame de la tierra, porque no tiene sentido vivir esta vida si la presencia no está. Servirle al Señor si Él no está. Si mi rey no es Jesús, si mi rey no es el Rey de reyes y Señor de señores. Apláudale fuerte al Señor. Y termino con esto diciendo: los de adoración vengan. Hebreos 10:25. Regálame Hebreos 10:25. ¿Lo puede leer conmigo? Hebreos 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarnos. ¿Lo lee conmigo? 1, 2, 3. Pégale un codazo santo al que está a su lado y después ora por sanidad y dígale: no te están juzgando, te están exhortando, porque como profeta tengo el poder de exhortar a la iglesia. Diga conmigo: no dejando de congregarnos. Dígalo de nuevo: no dejando de congregarnos. Como dice la Biblia. La palabra original, no dejando, que es un verbo, es una palabra griega que es ekataleio. Y esta palabra ekataleio significa abandonar totalmente, irse, darse vuelta y desertar. O sea que la palabra original no es solo dejando de congregarnos, sino no dejando abandonado lo que Dios me encomendó, no irse de lo que Dios me dio, no volviéndome atrás de lo que Dios me dio, no desertando de lo que Dios me confió. Escucha un amén de la iglesia. ¿Te das cuenta cuando escudriñamos la palabra? Abandonar el ministerio, abandonar la asignación es mucho más allá de dejar de hacerlo. Significa que le di la espalda a Dios, significa que le renuncié a Dios, significa que le dije: desprecio tus altares, desprecio tu casa. No, pastor, yo no he dicho esto, pero en el mundo espiritual tu altar, eso es lo que habla.
¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista dice: quítame todo lo que quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame el palacio, quítame la corona de rey, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él anhelaba la gloria, él anhelaba adorar, él anhelaba, no le importaban los demás. Yo quiero la presencia antes que todos los reinos de la tierra. Y Dios lo bendijo con los reinos de la tierra. Ya conmigo, somos una voz profética. Eso es la iglesia, una voz profética. Esta semana, Pedro, la noticia fueron nuestros jóvenes. Hay jóvenes en nuestra nación que han bañado de gloria a la nación: medallas olímpicas, campeonatos en diferentes disciplinas deportivas. Vemos jóvenes destacándose en las artes, música, en entidades como la NASA, gentes de influencia. Siempre vemos colombiano, partícipe de la próxima expedición a la luna. Colombiano, tal cosa, ganó estrella Michelin como mejor restaurante en New York. Un colombiano, a punta de ajiaco. Somos brillantes. Pero esta semana los jóvenes brillaron porque dos jovencitos de 16 años llevaron a otro a un bosque y lo torturaron con cuchillos. Dice que fue tan brutal que cuando abrieron el vientre de un joven de 16 años, sus vísceras salieron. Jóvenes de 16 años. Y ayer encontramos que un niño de 15 años es un gatillero profesional entrenado para matar. Y nosotros como iglesia todavía pensando: ¿será que le sirvo o no a Dios? Es que si no me dejan la tarima me están desaprovechando. What? Cuando quiere le dejo esto. Yo me voy a los parques a predicar porque lo estoy haciendo. Y me voy al Congreso de la República, no como allá como senador, a orar allá, a la casa del presidente, a visitar a los hermanos. Eso estamos haciendo, generando empleo, porque somos una voz profética. Diga conmigo, voz profética. Diga conmigo, voz profética. Y a la medida que la voz profética se hable, los altares del mundo van a hablar más duro. ¿Sabes cuándo se detiene el mover del infierno? Cuando tu voz, tu adoración habla más fuerte que los altares de Satanás, que el altar de los chipchas, de los muiscas, cuando el altar de los chamanes, de toda esta brujería de África, de Centroamérica. Cuando tú hablas más fuerte, cuando tú adoras más fuerte, entonces esa voz habla, porque la sangre a la que tú le sirves tiene más poder que la sangre derramada en la tierra. La paz de Colombia viene por la voz profética de la Colombia, en adoración, en palabra. Tiene que levantarse más iglesias que lugares de perversión. Alguien que le aplauda. Hay júbilo en esta casa. Escúchame esto. Escúchame esto. Cuando tú tienes una casa propia o un apartamento, ese apartamento queda a tu nombre y tú eres el dueño y señor de esa casa. ¿Lo has escuchado? Cuando las mamás nos regañaban: se cree dueño y señor de la casa. Como que solo sucedió en mi casa, los demás no. Cuando tú tienes tu casa, haces lo que quieres. Bueno, dentro de las normas, ¿no? Si quieres pintar una pared de morado, pues la pintas. ¿Le quieres poner estrellitas en el cielo? Le pones. Y si quieres ponerle una luz de estadio, le pones una luz de estadio, un bombillito que medio, que es tu casa. Ya conmigo, cuando la casa es propia, soy señor de la casa. Pero cuando tú como dueño de tu casa arriendas o rentas tu casa, hay un documento legal, testamento. No es la misma palabra que se usa para testamento, un documento legal. Y ese documento legal te hace renunciar como señor de la casa para cederle el poder al nuevo señor de casa, que es el inquilino. ¿Entiendes eso? Cuando ese inquilino le entra al espíritu de don Ramón,
Por más que usted sea el dueño del apartamento, no lo puede echar, porque el nuevo señor de ese lugar no es el dueño, es el inquilino. ¿Me entendió esto? Y solo una ley mayor puede romper ese contrato. Un juez que diga: hay una ley superior que le dice al espíritu de don Ramón: te puedes ir de la casa, porque el dueño vuelve a ser señor de su casa. ¿Entendieron esto? ¿Qué es lo que hay que entender con esto? Hay que entender, diga conmigo: el mundo es de Jesús, pero el inquilino del mundo es Satanás. Por eso Satanás está haciendo lo que le viene en gana, porque tiene un documento legal donde le pertenece como inquilino. El dueño es Jesús, pero el inquilino es el infierno. Diga conmigo: y solo una ley mayor deroga una ley inferior. Solo el poder de la sangre rompe el contrato y le devuelve a la iglesia y a los hijos de Dios el poder y el control de la tierra. Por eso tenemos que ir por esta nación, por eso tenemos que ir por el poder político, económico, social, por las artes, por la cultura, por el deporte, porque el diablo la tomó, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad de Cristo. Las almas de Colombia son de Cristo, no le pertenecen al diablo, porque yo no le sirvo al arrendador, yo no le sirvo al que arrendó el mundo, yo le sirvo al dueño del mundo, que se llama Jesús. Yo pensé que usted iba a aplaudir, yo pensé que usted se iba a gozar. Vamos, colóquese en pie. Escuche esto. Diga conmigo: tenemos la autoridad para decirle a Satanás: devuélveme lo que es mío. Dígale al que está a su lado: la tierra prometida no es en renta, es propia, porque el que tiene propio es el dueño y señor de ese lugar. Por eso estoy profetizando que ustedes van a tener su casa propia, porque los hijos de Dios somos señores de la tierra. Yo dije: los hijos de Dios somos señores de la tierra, porque al que le servimos es el dueño de la tierra, se llama Jesús, y le dio toda autoridad a sus hijos. No sé por qué no está aplaudiendo, no sé por qué está diciendo: atrapo esta palabra para ser señor de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está a su lado: Dios le va a entregar tierras prometidas, porque yo determino qué hacer en mi tierra prometida. ¿Sabes qué hemos experimentado? Estábamos hablando con mi esposa algo. En el año 2017 hacia adelante fue un tiempo tremendo para, no solo para Colombia, para las naciones. María Teresa fue el año donde más se aprobó perversión en el mundo entero. La marcha del orgullo, haciendo perversiones por las calles. Y cuidadito. Y los cristianos decíamos: pero ¿cómo es esto? Usted cállese o se va para la cárcel. No. Nosotros decimos: ¿y esto? Y carros, hospital, yendo a domicilio para practicar abortos. Y cuidadito, toca eso, porque eso es un derecho. Nosotros los cristianos decíamos: pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que nos van a imponer estos? Porque tenemos las cortes de nuestro lado, tenemos los jueces, tenemos al Congreso, tenemos los procesos de paz. Ya está firmado, ustedes no pueden decir nada. What? Nosotros teníamos dos opciones: obedecer a César u obedecer a Jesús. Nosotros dijimos: pues vamos a pelear esta nación, y vamos a pelear con todo, porque nuestros hijos no son del mundo, porque nuestros bebés en el vientre no le pertenecen a la muerte, y no se van a armar más altares de derramamiento de sangre. ¿Sabes qué hemos notado en los últimos tiempos? Que esto ha venido menguando. ¿Y sabe cuál es el indicador? Vamos con mi esposo por un lugar y comenzamos a ver embarazadas. Volvió la natalidad cuando la querían exterminar. La pandemia le dijo a la gente: con un perro, con un gato de hijo te vas a enloquecer. Si tienes un hijo vas a ser feliz.
¿Entiendes esto? Y la gente volvió a tener hijos porque se estaba enloqueciendo. Yuhu. ¿Y quién es el presidente de su país? No, no fue un presidente. ¿Y quién es el Congreso? No, no fue el Congreso. ¿Y ahora quiénes son los de las altas cortes? Tampoco fue la alta corte. Fue la oración profética. Fue la determinación de una iglesia que dijo: si nosotros somos dueños, cielo y tierra le pertenecen a Él y somos coherederos juntamente con Cristo, porque el diablo me va a poner a mí las condiciones? Esta es la iglesia, el tiempo más perfecto de la iglesia para comenzar a colocar condiciones, para que alguien le diga al diablo: me devuelve mis hijos, me devuelve la economía, me devuelve la tranquilidad, la salud mental. Oye, me devuelves lo que me robaste. Este es el perfecto momento para levantar el nombre de Cristo en alto, para levantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, hay mucho pecado allá. Esos pecadores están diciendo como Nínive y como la reina del sur, la reina de Sabá: hábleme de Cristo, presénteme a su Dios. Estamos muriendo, nos estamos desangrando. ¿Dónde están los cristianos? Allí metidos, allí en su cuartel, y no salen. No, vamos a conquistar las artes, el deporte, la política, el mundo empresarial, porque no fuimos llamados a presenciar eventos, fuimos llamados a generar eventos sobre la tierra. Y el mayor avivamiento viene con una iglesia que es una voz profética que le dice al diablo: a partir de ahora hay un documento legal que le dice: devuélvame la tierra, devuélvame los niños, devuélvame la juventud, porque aquí le servimos al dueño del universo. Oh, no, no, yo no sé cuántos están pensando conmigo lo mismo. Yo quiero servirle al Rey. Hey, vamos, apláudale fuerte al Señor. Diga conmigo: mi altar va a hablar más fuerte. Diga conmigo: mi altar va a hablar más fuerte que los del mundo. Diga conmigo: la sangre que se derramó por mí es más poderosa que la que se ha derramado en mi nación, en las guerras civiles, en las guerras mundiales. Miles de sangre derramada levantaron miles de altares de paganismo, pero una sangre es más poderosa. Una sangre es más poderosa, se llama la sangre de Cristo, y tiene la autoridad para administrarla. Espíritu, Espíritu, derrama sobre tu iglesia viva la sangre. Pidan un avivamiento. Llénanos de nuevo de ti. Si sientes que has menguado, dile al Espíritu Santo que vuelva a llenarte, que vuelva su Espíritu sobre ti. Desciende como fuego. Si sientes que has perdido unción, que has perdido la comunión, ve a las rodillas y dile: yo quiero más de ti, Señor. No permitas que tu casa se llene de absolutamente nada que le robe la gloria al Señor. Somos la voz profética para este tiempo. Aleluya. Quiero que lo cantes con toda la pasión, iglesia. Que se abra el dique de su presencia, que se abran las compuertas del cielo. Avivamiento, avivamiento. Suelta tus aguas, suelta el río sobre nosotros. Suelta el río. Suelta el río, pídale, Señor, suelta el río. Levanta tu voz tan fuerte como puedas y dile: llénanos de nuevo.
manos, levántalas en señal de rendición.